En las pasadas 2 semanas hablamos un poquito sobre lo que era la Biblia en general. ¿Se acuerdan? Y si no se acuerdan, la semana pasada pudimos grabar, hace 2 semanas no se grabó, pero te voy a dar un pequeño repaso. La Biblia significa los libros, ¿ok? ¿Recuerdan eso? Viene de la palabra biblios, que significa colección de libros, o nosotros lo traducimos a enciclopedia. Pero es un conjunto de libros, una librería, una biblioteca. Eso es lo que significa Biblia, es un conjunto de libros. De hecho, tiene 66. Y hablamos de sus características, que la Biblia es útil para que enseñar, reprender, capacitar, corregir, instruir. ¿Ok? Y esas fueron las diferentes cosas que hablamos la semana pasada. Ahora, note que en todo lo que dije, en ninguna posición el apóstol Pablo infirió que es útil para recibir promesas. Y realmente mucha gente que utiliza la Biblia dice, reclama la promesa que es tuya. Y hoy yo quiero entrar a entender 3 cosas, 3 puntos que tenemos que entender para qué se utiliza la Biblia. El apóstol Pablo dijo para instruir, para enseñar, para corregir, para capacitarnos y para reprendernos. Pero en ningún lugar dice para uso personal. En ningún lugar. Entonces, cuando estamos estudiando la Biblia tenemos que tener cuidado y tenemos que tener 3 cosas en mente. La primera es contexto histórico. Contexto histórico. ¿Quién conoce lo que es la historia? Todos en algún momento hemos escuchado historia. Tenemos siempre ese tío o ese abuelo que se siente y te dice las historias más extrañas que tú te puedas imaginar. Tenemos esa persona que siempre tiene un cuento que tú dices, ¿cómo te pasan a ti esas cosas? Eso es historia. También historia es cuando estamos en la escuela y nos están contando el punto de vista de alguien que escribió algo de algo que pasó. ¿Ok? Y el punto de vista que siempre nos educamos es ¿cuál? El de la persona que sobrevivió y escribió. No necesariamente en todas las ocasiones es el punto de vista correcto, pero aprendemos que ese es el punto de vista único porque es el único que hemos aprendido. Y la realidad es que muchos de nosotros no pasamos más tiempo educándonos en eso porque no nos interesan las cosas que nos generan para vivir el día de hoy. Pero cuando vamos a buscar la Biblia, entender el contexto histórico es importante al momento de entender qué está tratando de transmitir la palabra con ese pasaje. Porque podemos leer un verso en el cual dice que ellos tuvieron victoria sobre sus enemigos. Y tú dices, amén, Señor, voy a tener victoria sobre mis enemigos. Pero si no leíste el pasaje, la victoria fue que ellos fueron y mataron a 300 personas en el campo. Y nosotros bien espirituales lo recibimos, Señor, tengo la victoria como lo hizo David. Y David tenía las manos manchadas de sangre en ese momento cuando dijo eso. Entonces es muy diferente cuando no entendemos el contexto histórico y sacamos las cosas fuera de contexto. Porque cuando sacamos fuera de contexto, caemos en algo muy peligroso. Y es creer algo que Dios nunca dijo. Es creer en algo que se convierte en una convicción que de momento detalla los pasos que yo voy a tener en mi vida hacia adelante y la forma en la cual yo veo a Dios obrar en mi vida. Tengo que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre leer y estudiar la palabra? ¿Quién tiene alguna idea?
A veces decimos, voy a estudiar la palabra, pero realmente solamente la estoy leyendo. Les hago una pregunta. Cuando cada uno de ustedes iba al colegio, a la escuela, ¿qué eran cosas necesarias que tú siempre tenías que llevar a la escuela? Un lapicero, una pluma, ¿cierto? ¿Para qué? Para tomar apuntes. Una libreta, algo para tú escribirse, papel o algo realmente. Todo eso era absolutamente necesario. Absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque de lo contrario, cuando el profesor te dé el examen, ¿qué va a pasar? No te acuerdas de nada. Porque la realidad es que prestando atención retenemos muy poco. Imagínate cuando estamos pendientes al chisme de los novios que se dejaron. No te vas a acordar absolutamente de nada. Entonces, la diferencia entre leer la Biblia, estudiar la Biblia, tiene que ver con anotar primero. Tomar notas. ¿Qué Dios te está hablando y qué tú estás entendiendo? Son dos cosas diferentes. Porque a veces interpretamos lo que yo entiendo como lo que Dios me está dando y Dios no me está dando nada, soy yo que lo estoy interpretando. Entonces tenemos que aprender a discernir la diferencia entre una y otra. Tenemos que aprender a entender, y si hay gente que no tiene Biblia o lapicero, pueden pasarle uno para allá, para que todo el mundo tenga, porque hoy lo vamos a utilizar, todo eso. Porque parte de aprender a estudiar la Biblia tienes que tener las herramientas para poderla estudiar. Y yo quiero que entre hoy y el próximo domingo vamos a aprender cómo tomar un verso bíblico y sacarle lo más que podamos sacarle para que el Señor pueda hablarnos. Y de una vez también tener una idea que el Señor me está hablando de una manera correcta. Y que no soy yo interpretando a mi conveniencia, a mi uso. Porque entonces la Biblia deja de ser útil para corregir, deja de ser útil para capacitar, deja de ser útil para enseñar y para instruir y se convierte útil para mi propio beneficio. Y no es la razón de la Biblia. La Biblia es útil para todas las razones que acabo de mencionar según segunda de Timoteo. Y cuando entramos ahí, lo primero que tenemos que considerar es el contexto histórico de ese pasaje. ¿Qué estaba pasando? Ahora, la realidad es que la mayoría de las personas que se congregan en una iglesia no han cogido un curso teológico. Está bien, no te preocupes. No estoy diciendo que tienes que tener un grado pastoral para poder leer la Biblia. Ese no es el propósito. Tú conoces el contexto histórico simplemente leyendo el mismo capítulo. ¿Qué estaba pasando antes de que llegó ese verso? Tú lo lees y te vas a dar cuenta, David entró al palacio y declaró victoria porque venía de una guerra. Entonces, notaste ahora que lo que dijo tiene una razón detrás, hay una historia detrás de eso que fue hablado. El contexto histórico es importante porque también cambia la forma en la cual interpretamos las cosas. Por ejemplo, ¿cuántos aquí han leído un mensaje de texto que te ha hecho molestar? Muchísimo, pero la otra persona que lo envió estaba diciendo algo totalmente diferente. A lo mejor dijo, ese vestido que tienes es muy llamativo. Y estaba mencionándolo de una manera positiva, es llamativo, me agrada, pero como no tenemos contexto de dónde viene, ya, esta siempre me está juzgando, y ya empiezas a testearle a otras personas, ¿qué se cree esta?
y se convierte en algo totalmente diferente de donde vino originalmente la idea. Porque cuando nos falta el contexto, llenamos los blancos y asumimos qué es lo que la persona que lo escribió está tratando de decir. Y hacemos lo mismo con la palabra. Asumimos y no sabemos si el autor o el escritor estaba teniendo depresión ese día, estaba feliz, estaba pasándola bien, estaba buscando un momento de ayuda, estaba buscando un consejo, estaba aconsejando a alguien. Y es un peligro si no conocemos el contexto histórico, qué estaba pasando en ese momento cuando ese escritor dijo X, dijo. Lo segundo tiene que ver con algo similar, y es la relación con el resto del capítulo y del libro. ¿Qué relación tiene con lo otro que está hablando? Por ejemplo, esto tiene que ver con temática, ¿ok? ¿Qué es temática? ¿De qué se está hablando? ¿Ok? ¿De qué se está hablando? ¿De qué está hablando esa persona? Porque podemos tomar algo y tal vez espirituarlo o condenarlo sin ni siquiera tener ninguna de ambas implicaciones. Porque a lo mejor le está hablando el autor de lo bueno que es comer y después dice, y Dios ha bendecido todo lo que tengo. Tú dices, Dios está bendiciendo todo lo que tengo. No, está hablando de la comida que entró al estómago y fue bendecida. Pero nuevamente, el contexto del libro, ¿de qué está hablando el libro? ¿A quién está dirigido? A veces venimos y decimos, oh Israel, cuán bueno tú has sido con nosotros, y decimos, y cambias y lo pones tu nombre, oh Rafael, cuán bueno has sido. No, el Señor está hablando al pueblo de Israel, no a ti. No te estaba hablando a ti. Y hay un peligro, y voy a hablar de esto en varias semanas, pero hay un peligro cuando tomas una promesa que no es tuya, porque entonces estás atado a sus consecuencias también. Tienes que ver la relación del capítulo y del libro que se está hablando. Si está hablando, por ejemplo, hoy vamos a hablar del libro de Filipenses un poquito. Si está hablando de Filipenses, ¿ok? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué tipo de personalidad tenía esa iglesia? Entonces vas a entender por qué Pablo les habló de la manera que les habló. Porque realmente tú no le puedes hablar a alguien de una manera a menos que lo conozcas, o si no le estás faltando el respeto, ¿cierto? Le faltas el respeto, ¿por qué? Porque no sabes y la persona lo interpreta de una manera, pero cuando conoces a la persona, tú le puedes hablar y a la otra persona le dices, wow, qué rudo ha sido contigo, ¿no? Esa es la forma que tú hablas y te comunicas y eso se entienden entre ellos. Y no hay esa conversación. Pero nuevamente, si no entendemos la conversación, cómo se comunica, malinterpretamos lo que quiere decir. Entonces el contexto del pasaje, la comunicación que fue escrita, la forma que utilizó, tiene que ver con el mensaje que estás recibiendo, porque para nosotros lo que significa algo, para ellos no significaba en aquel tiempo. No era lo mismo. Es como decir, imagínate si alguien escribe un nuevo pasaje de la Biblia basado en esta iglesia y dice, y el pastor le tomó el pelo a la congregación. ¿Qué significa eso para nosotros? Es como que los cogió de tontos realmente, ¿verdad? Ahora, imagínate 1000 años de aquí en adelante, alguien excava y saca eso y lee, ay, este pastor andaba jalándole los cabellos a la gente en la iglesia. ¿Qué clase de persona era esa?
A lo mejor era un ritual espiritual para levantarlos y acercarlos. ¿Te puedes dar cuenta cómo nosotros espiritualizamos cosas que realmente nunca fueron así? Pero cuando tomamos la utilidad de la Biblia a nuestra conveniencia, entonces podemos decir ahí, esa persona que está leyendo, pues esta es la manera de espiritualizarse, vamos a darle el cabello a todos. Y ahí los pobres hermanos del futuro están sufriendo y dicen, Señor, es que yo no entiendo cómo esto me lleva al cielo. Porque es que nunca fue necesario o fue hecho de esa manera. Es una forma de decir las cosas. Entonces hay que entender la relación con el resto del capítulo del libro. Lo otro, y el tercer punto que tenemos que entender es a quién está dirigido. Nuevamente, ¿a quién le están hablando? ¿Te está hablando a ti? ¿Está hablándole a la iglesia? ¿Está hablándole a una iglesia? ¿Está hablándole a un grupo étnico? ¿A quién le está hablando? Porque esto va a tratar y va a darte más luz y detalles qué es lo que se está comunicando en ese lugar. Ahora, no quiere decir que no se puede aprender de eso. De hecho, para el propósito de la Biblia es útil para educarnos, para estudiar, para capacitarnos. Entonces, lo que está ahí nos ayuda a que tú y yo nos podamos aplicar cosas, pero no es a repetir su vida. ¿Ok? No es a pasar lo que ellos pasaron, no es a vivir como ellos vivieron, porque estamos en el 2019, no en el año 60 antes de Cristo. Y las cosas son muy diferentes. Pero sí podemos aplicar principios reales a nuestro estilo de vida hoy. Y entonces para eso, entonces es útil la palabra. Y por esa razón les he entregado libretas, lapiceros de colores para que cada uno se sienta especial y único. Y una Biblia. ¿Ok? Entonces tienes tu Biblia. Es como dije al principio, la nueva versión internacional. Así que si usted utiliza la Reina Valera de costumbre, pues la va a notar un poquito diferente, pero es bueno que tenga diferentes cosas. La Biblia es para usted, pero usted se la puede regalar a alguien si quiere, luego de la próxima semana, porque la vamos a usar la próxima semana también. ¿Ok? Y ahí vamos a ir a un verso que todos hemos conocido, recitado, memorizado, y hasta los tenemos impresos en nuestros cubículos del trabajo. Se encuentra en el capítulo 4, verso 13 de Filipenses. Capítulo 4, verso 13 de Filipenses. Ahora, la asignación es buscarlo en su Biblia. Tiene que buscarlo, ¿ok? En la Biblia que le entregué. Tienes que buscarlo en la Biblia que le entregué, ¿ok? Porque ustedes me van a ayudar a preparar este mensaje. ¿Ok? Ustedes van a hacer el mensaje conmigo. Capítulo 4, verso 13. Si no sabes cómo llegar ahí, todas las Biblias tienen índice. Y te va a dedicar la página especial de la cuesta. Versículo 4, verso 13. Ahora, a la cuenta de 3, todo el mundo conmigo va a leer y recitar este pasaje. ¿Ok? ¿Estamos listos? 1, 2, 3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una vez más. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién ha escuchado este pasaje anteriormente? Todo el mundo. Lo tenemos en bumper stickers, en calcomanías, lo tenemos en el screensaver, lo mandamos por Facebook, lo memorizamos, lo recitamos. Pero aquí, cuando habla de todo, ¿qué significa todo para este escritor? ¿Qué significa
lo que le está queriendo decir. Bueno, vamos a entrar primero en entender qué está queriendo decir. Y quiero que me escuches y me acompañes a leer varios de los versos que vienen anterior. Y vamos a leer el capítulo completo para ver cómo él llega a decir esta expresión. ¿Ok? Dice el verso 1, si estás conmigo: por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Se llevamos muy bien, podemos ver hasta el momento. Verso 2: ruego a Evodía y también a Sitinque. Y si estás buscando nombres para tus hijos, no busques la blusa en la Biblia mucho, porque vas a crearle problemas en la escuela. Que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, ¿qué estamos viendo hasta ahora? Está mencionando a varias personas específicas que lo han ayudado hasta este punto y claramente tienen que ser de la iglesia de Filipenses o relacionados, porque de lo contrario para ellos no significaría nada. Entonces los menciona por nombre porque esas personas que están recibiendo esa carta conocen quién es. ¿Ok? Y dice, verso 4: alégrense siempre del Señor, insisto, alégrense. En otras palabras, podemos ver rápidamente que a lo mejor la iglesia estaba pasando por momentos difíciles, y si pensamos, como dije, contexto histórico, estaban en medio de ser perseguidos. Ahora, no significa lo mismo cuando a ti te dice, hey, alégrate, porque tal vez no te fue bien el día, como cuando te dicen, alégrate, porque alguien anda buscando para matarte. No es lo mismo cuando él lo pone en exclamación y pone, alégrense, cuando tú estás pasando por un momento que sabes que cualquier día puedes perder tu vida. ¿Cómo yo me voy a alegrar? Por eso él lo pone entre comillas y dice, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, dándole esperanza. Dice, no se inquieten de nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten las peticiones de Dios y denle gracias. En otras palabras, sin importar lo que está pasando, sigan, iglesia de Filipenses, sigan haciendo lo que están haciendo, crean en Dios, Él está cerca. Ahora, cerca para ellos significaba a punto de retornar. Para nosotros lo tomamos como que Dios está cerca de nuestro lado y anda con nosotros, pero para ellos estaban esperando que Jesús regresara esa misma década. Entonces para ellos significa algo muy diferente. Ellos están aguantando, están diciendo, Señor, yo no sé hasta cuándo voy a aguantar esta persecución, esto que me está pasando, pero yo sé que tú vas a regresar y nos vas a salvar. Ellos estaban esperando que en cualquier momento Jesús abriera esa puerta y entrara por ahí. Y Pablo los está soltando, entren en ruego, entren en oración, manténganse fieles. Entonces dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Y ese es otro verso que también tomamos y hacemos de lo que queramos. Pero ¿qué le está diciendo? Ellos saben que están siendo perseguidos, ellos saben que algo está pasando, que en cualquier momento puede ser algo de su vida. ¿Y qué pasa cuando tú tienes mucho estrés? Te consume, te saca de ritmo. Todo lo único que puedes hacer en tu vida es estar tratando de salir de eso. Y Pablo le está hablando y le está diciendo, deja de preocuparte por eso, concéntrate en Dios. Concéntrate en Dios. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente y merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en Dios
y el Dios de paz estará con ustedes. Ahora, todo esto que básicamente está diciendo es: sean buenos creyentes, sean buenos seguidores de Jesús, porque Pablo, esta persona que está escribiendo esta carta, no va a estar con ustedes muy pronto, porque él estaba en la cárcel condenado a muerte en el momento que escribió esto. ¿Ok? Ya él era un anciano, estaba esperando su sentencia, estaba en Roma. Y él está diciéndole: cuando yo no esté con ustedes, continúen siendo los mismos creyentes fieles y con la fe que han tenido hasta el momento, aún cuando entre Roma y los persiga. Aún cuando entre los judíos y anden detrás de ustedes. Le dice, verso 10: me alegro muchísimo en el Señor que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Está interesante porque Pablo está en Roma, llevaba muchos años preso, recibe este mensaje de parte de Lucas, que fue el que le llevó el mensaje, y está ahí, está escuchando el mensaje y él está escribiendo: me alegro que se hayan acordado de mí. ¿Por qué? Porque estaba solo, estaba en prisión, y la iglesia, como dije la semana pasada, unidad es lo que definía la iglesia. Entonces él está contento porque alguien se acordó de él. Y no solamente de eso. Dice, claro está que tenían interés solo los que no habían tenido la oportunidad de mostrarlo. Entonces está, como quien dice, también ayudando a los demás que nunca le escribieron nada. Está diciendo, ok, pues yo sé que todos tienen interés, pero ustedes al menos hicieron el esfuerzo de hacerme llegar su mensaje. Entonces les dice, le continúa diciendo, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza, lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas las cosas, en cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, toma un sentido totalmente diferente ese verso cuando entendemos lo que está pasando. Él está hablando, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No está refiriéndose a que todo le va a salir bien. Está refiriéndose de que con Dios ha podido atravesar cada etapa de su vida. En escasez, en pobreza, en riqueza, en felicidad. Y si tú recuerdas un poco sobre Pablo, antes conocido como Saulo, era alguien devoto en la enseñanza y el aprendizaje de la religión judía, al punto que se convenció tanto que persiguió a cristianos con fe de que estaba haciendo la obra de Dios, con creencia, porque eso es lo que pasa cuando sacamos la palabra de Dios fuera de contexto. Herimos a otros. Cuando utilizamos la palabra incorrectamente, andamos citándose a la gente y lo hundimos en vez de levantarlo. Por eso es importante tomar la palabra de Dios y entender qué está queriendo decir el escritor para entonces tener el contexto correcto. Él está hablando ahí que toda etapa de su vida, que todo lo que él había pasado hasta el momento, Dios había estado con él, y sin importar lo que viniera, él sabía que lo que venía era la muerte, porque estaba sentenciado a muerte. Él también iba a poder llegar hasta ese punto con la ayuda de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Que eran todas las circunstancias de la vida que atravesaba. El momento que le había tocado vivir. Mi pregunta es, ¿en qué momento estás viviendo tú ahora mismo? Y puedes decir confiadamente
de que tienes una confianza puesta en Dios tan grande que sabes que el próximo paso, sin importar la incertidumbre o lo difícil que sea, Dios va a estar contigo igual que estuvo con Pablo. Y más allá, lo vas a hacer presente. Aún así, podemos ver un poquito más que la razón por la cual está haciendo esta expresión no es para gloriarse, es porque la iglesia de los Filipos le había enviado una ofrenda para que él pudiera ver a Lucas, porque Lucas pagó para poder ver a Pablo. Y esa ofrenda fue utilizada para eso. Y él está diciendo, ustedes no tenían que hacer esto. No era necesario. Porque yo he pasado todo esto y Dios ha estado conmigo. Pero aún así lo hicieron y les doy mis agradecimientos. Muy, muy diferente a la forma que tal vez he escuchado este pasaje anteriormente. De fe, sí es bueno tener fe y sí es bueno creer en las promesas de Dios, pero las que son correctas, las que realmente me hablan a mí como persona. Porque si yo me voy con la idea incorrecta, o una persona dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se trepa encima de este edificio y dijo, voy a volar porque yo creo que Él me fortalece a volar, te aseguro que mañana lo vemos en las páginas del periódico. Y cualquier persona que lo escuchó dijo, viste, es que Dios nos responde. Es que Dios nos cumple sus promesas. Es que Él nunca prometió eso en primer lugar. Pero nosotros lo tomamos y lo hacemos una promesa que nunca salió de la boca de Dios. Y por eso es importante que tú y yo tomemos y aprendamos a leer. Entonces, hoy vamos a tomar este verso con este contexto que te he dado. Observando la historia, observando el capítulo, observando a quién estaba dirigido. ¿A quién estaba dirigido? A los filipenses. ¿Por qué razón? Porque le dieron una ofrenda. En contexto histórico, Pablo estaba en la cárcel y ya estaba muy viejo, estaba a punto de morir. El resto del capítulo explicando su situación, su vida y su confianza en Dios. Y agradeciéndole directamente a varias personas que contribuyeron en su ayuda. Ese es el contexto. Ahora, dos formas que hoy vamos a estudiar. Y las próximas 2 semanas vamos a estudiar 2 otras formas. Las 2 formas que hoy vamos a estudiar, y para que tengan su libreta, ¿cómo le dicen en México y en otros países? ¿Libreta también? ¿Qué? Y el bolígrafo, los lapicero, marcador, pluma, como les quiera decir. Lo vamos a utilizar ahora, ¿ok? Lo tómenlo en sus manos y lo vamos a utilizar. Y el primer método es el método de observación. Estudiar la Biblia a través de observación. Esto no tiene ningún punto espiritual. Esto no es que Dios te está alumbrando con una luz desde el cielo y está saliendo. No. Esto es que tú observas en el capítulo. ¿Qué cosas tú puedes notar? En otras palabras, ¿qué dice? ¿Ok? Y escriba ahí qué dice. Ese es el método de observación. Y va a tomar el Filipenses 4:13, lo voy a recitar nuevamente. Y usted va a escribir lo que usted piensa que dice para usted. ¿Ok? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué dice para usted? Escríbelo. Porque eso te va a hablar un poquito de, número uno, en qué situación está usted ahora mismo, cómo percibe a Dios, qué está recibiendo, qué dice.
Para mí personalmente, lo que me habla y me dice, es lo que le mencioné, es el proceso de Dios estar contigo en cualquier etapa de tu vida. Pero para usted puede significar algo totalmente diferente. ¿Qué dice la Biblia para usted? Método 2. ¿Ok? ¿Ya terminaron o todavía estamos escribiendo? No se preocupe, no va a haber un examen la próxima semana ni nada de eso. Así que no voy a estar mirando las letras ni la forma de escribir. Y si yo no lo entiendo, no hay problema. Después que usted entienda lo que escribió, estamos bien. Pero a veces eso se convierte en un problema. A veces yo escribo y no entiendo lo que escribí después. Pero la observación básicamente es ¿qué dice? ¿Qué está queriendo decir el escritor? ¿Qué dice el pasaje físicamente que puedo entender? Eso es observación. ¿Qué está pasando en ese momento? Bueno, la observación que podemos hacer, básicamente, nuevamente, él está escribiendo una carta, está cerrando una carta en la cual él habló de otros principios anteriormente y está reforzando y está tomando la oportunidad antes de terminar la carta de darle agradecimientos personales a otras personas, decirle que para él ha sido algo grato, que hayan pensado en él y que hayan hecho esa ofrenda, pero que no era necesario que lo pudiesen haber utilizado para otras cosas, según lo que él decía, pero realmente él estaba muy agradecido. Segundo método es interpretación. ¿Ok? Y básicamente, interpretación, la pregunta que quiero que escriban ahí es, ¿qué significa? ¿Qué significa lo que le está queriendo decir? ¿Qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Qué significa para usted? Escriba qué significa ese versículo para usted en el día de hoy. Y una vez que ya haya escrito eso, entonces vamos a entrar en tres prácticas ahora mismo, y luego de esto el resto lo guardan para la próxima semana. Pero hay tres prácticas cuando tú ves un verso, cuando estás buscando la observación, cuando estás buscando la interpretación. Y la primera es, hazlo o conviértelo en una pregunta. ¿Ok? Si quieres escribirlo, ¿cómo tú conviertes ese pasaje en una pregunta? ¿Puedo hacer o puedo confiar en Dios que en todo me va a fortalecer? Es una forma en la cual lo puedes poner. En otra forma, de la misma manera, ¿todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Es una pregunta totalmente diferente a la primera pregunta. La primera habla de ¿qué? De que si Dios puede. La segunda habla de que si yo le creo lo suficiente. Es una forma de tomar un pasaje y sacarle un poquito más y hacerte pensar un poquito más, indagar, es convertirlo en una forma de pregunta. ¿Todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Realmente me fortalece Dios en todo? ¿Cómo es que Dios fortalece en todo a las personas? Son diferentes preguntas, pero es una forma en la cual podemos sacarle un poquito más. Y quiero que escribas la pregunta que tú quieras basada en ese verso. La segunda forma en la cual podemos aumentar lo que sacamos de la interpretación, de la observación, es convertirlo en una declaración. ¿Ok? En una declaración. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Verdad? Es una declaración, es una afirmación. Está diciendo, yo puedo hacerlo. Ahora, hay diferentes formas de hacerlo. Tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cierto? Hay diferentes formas de declarar y tienen todas significados distintos. El tercer método es énfasis. Todo pasaje tiene una palabra que tiene el énfasis de la oración. Esto lo aprendemos en la escuela, sujeto y predicado, le llamamos. Toda oración tiene un énfasis. Ahora, tú le puedes dar el énfasis o puedes encontrarle el énfasis. Hay una u otra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el énfasis. Tú lo puedes hacer en fortaleza. Entonces estás hablando de que todo en Cristo crea fortaleza. Pero puedes hacer el énfasis igualmente en todo. Y si haces el énfasis en todo, estás enfatizando que dentro de todas las cosas en Cristo hay fortaleza. Y es un mensaje totalmente diferente. El énfasis, si tú encuentras el énfasis del escritor, encuentras el verdadero mensaje. ¿A qué realmente él se está dándole prioridad en esa oración? Para mí, mi personal, y usted escriba lo que usted quiera, pero en mi personal, él está dando el énfasis en poder. ¿Por qué? Porque anteriormente él estaba hablando de todas las cosas que pudo o no pudo lograr, o vivió. Entonces, todo lo que viví, Cristo estuvo conmigo. Es la forma en la cual yo lo interpreto personalmente. Le doy el énfasis. Pero nuevamente, tú le puedes dar el énfasis y encontrar un énfasis diferente en cada una de las cosas. Y por esa razón, la palabra de Dios siempre va a traerte algo refrescante porque se ajusta la interpretación al tiempo de vida. Y eso vamos a hablar un poquito la semana próxima, sobre cómo convertimos un verso en algo aplicativo, en algo que yo puedo utilizar para mí en el día de hoy, en mi vida. Entonces, convierte un verso en ¿qué? En pregunta. Lo puedes convertir en declaración o puedes encontrar el énfasis del pasaje. Y eso te va a ayudar a entenderlo un poquito mejor. ¿Han encontrado estas recomendaciones útiles hoy? Yo espero que sí, porque de eso se trata. Porque la palabra de Dios es útil ¿para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir y para capacitarnos. ¿Creen?